Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a tu canal, a tu casa, una verdad, un alma. Bueno, hoy vamos a tener una conversación que puede cambiar la forma en la que entiendes la salud, la mente y el alma. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una médica formada en ciencia descubre que hay algo que no aparece en ningún libro, pero que también sana? Pues hoy en este canal me acompaña Mónica Quintero, médico de familia, una mujer que dedica su vida a cuidar a los demás y que en un momento de su camino pues sintió que, aun sabiendo mucho, que faltaba algo. Y lo que descubrió pues le abrió una nueva forma, ¿no?, de comprender al ser humano. Así que quédate hasta el final porque esta conversación no va solo de medicina o espiritualidad, sino que va de verdad profunda y de quiénes somos. Bienvenida, Mónica. Bienvenida, muchas gracias, Cris. La verdad que súper contenta de estar contigo aquí y que tenga esa oportunidad también de compartir, pues sobre todo experiencia, ¿no? Al final de todo ese Total. crecimiento que vamos teniendo en este camino. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. No sabes a mí la ilusión que me hace también. Mónica, ¿quién es Mónica? Más allá de la bata, del título, de lo que la gente ve. ¿Quién es Mónica? Bueno, pues Mónica es un ser humano como tú, como los que nos están escuchando, ¿no? Es una persona muy curiosa, con una gran capacidad, o sea, con esa capacidad de querer seguir aprendiendo. La verdad, soy una persona que como que no para en ese sentido, ya no con la necesidad de aprender por aprender, sino porque al final de querer saber qué pasa y entender un poco o de forma más profunda las cosas, ¿no? eh, una mujer amorosa, cariñosa, madre, esposa, bueno, esa es Mónica, ¿no? Aparte, pues obviamente médico de familia, pero sobre todo te diría que un ser humano con esa curiosidad por aprender y por crecer, la verdad. Y además doy fe de ello porque te conozco hace unos años y pues mira, se me está permitiendo ver también tu evolución. Eso es un regalo, ¿no? Poder ver cómo entre nosotros vamos creciendo, evolucionando. Exacto. Yo digo que es el mayor regalo, ¿no? Ver cómo todos nos vamos unificando para llegar a una misma verdad. Porque verdad hay una, caminos hay miles, por eso el canal se llama así, Mónica, una verdad, un alma, Es porque cada verdad. alma tiene su verdad, tiene su visión, tiene su percepción, en base a quién es, en base a su vida, en base a muchas cosas. Mónica, ¿tú cómo te describes en esencia? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cómo te describes ahí? Yo en esencia me describo te diría que, mira, me viene la palabra tranquilidad, me Sí. describo amorosa, esa es mi esencia, ¿no? Tranquilidad, de amor, de empatía, de, de servir también, o sea, de Servicio. acompañar, ¿no? Esa en esencia soy yo, de todo esa mezcla, ¿no? Te diría de cualidades, de pronto no sé cómo lo ves, pero sí te diría que de tranquilidad, de amor, de querer servir, de ser curiosa, ¿no? De aprender, ¿no? Esa es en esencia Mónica. Bueno, yo a Mónica la veo como una lucecita, una chispita divina, una lucecita que viene de una tierra, bueno, se le llama la tierra de los amorosos, y ha venido aquí con una misión. Tú ya estás llevando a cabo esa misión desde la parte de la ciencia. A mí me gusta unir la parte de la ciencia con la espiritualidad, con la tecnología. La gente me dice, pero tú estás chalada. Y digo, no, la ciencia, la espiritualidad, la lógica, la tecnología, todo forma parte de nuestra evolución, somos un todo, no podemos apartar una cosa de otra. Fíjate qué suerte, ¿no? Que eres médico de familia. Y creo que la medicina, luego vamos a hablar de eso, va en ese camino, ¿no? En esa evolución de conocer mucho más en profundidad al ser humano y de aceptarnos tal y como somos en esencia, con nuestras cualidades, con nuestros dones, con esa parte que no vemos pero que existe, ¿no? Como la electricidad, tú no la ves, pero te está Pero alumbrando todo está. el tiempo. Entonces, Mónica, tú antes de llegar a este punto, ¿no? Antes de despertar, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo era Mónica? Pues Mónica era sencilla, bueno, en su vida personal, pues una madre y entregada, la verdad, o sea, todo
digamos, como también es todo este proceso ha empezado justamente desde ese amor de ser, de mejorar, de evolucionar para al final entregar ese amor también de otra forma, ¿no? Desde otra energía, ahora hablando de esa forma. Pero te diría que era una médico que iba, trabajaba y sobre todo a ver, trabajo en el sistema, ¿no? En la seguridad social y entonces al final con ese caos que tenemos allí, que es uno detrás de otro y al final te faltaba algo, ¿no? Entonces era esa médico metida, yo creo que en esa rueda que estamos todos Ya, vas, haces, vuelves a casa, no, haces algo, duermes otra vez al otro día, otra ¿no? vez ahora mismo. Y la rutina esa que de pronto muchas veces estamos ahí sumergidos y, y yo te diría que a pesar de que tenía mi familia, de que tengo a mi familia, que no tenía esa visión de estar bendecida y de agradecer, ¿no? Todo lo que tenía, ¿no? Porque al final eso, como que te metes en esa rutina y te metes en un problema, entonces, ay, como que todo era un mundo y solo veía como esa parte negativa Fíjate, de las cosas, ¿no? Y si hablamos de medicina o de lo que era en sí el trabajo, te diría que un poco aburrida y amargada al final, porque aunque de pronto yo intento que obviamente no en el trabajo soy otra en ese sentido, pero que cuando yo me sentaba a pensar en ello, decía, esto a mí no me gusta, fíjate. no me gusta, o sea, yo esto no, sentía que algo me faltaba, sentía que no estaba haciendo realmente medicina, ¿vale? Porque de hecho el sistema no deja, o sea, te No te puedes hablar con permite. algún compañero y él, o sea, en la forma como está hecho, ¿no? Quiero decir, estructurado y organizado, Claro. es muy complejo al sol de hoy hacerlo. Entonces, te diría que no era feliz, estaba haciendo las Wow, cosas como las estaba haciendo, ¿vale? O qué sea, a fuerte. pesar de que ya te digo que yo llevo, pues mi familia es hace 11 años, o sea, quiero decir que, y soy muy afortunada, pero llegó un momento, Cristina, en el que yo no disfrutaba ni siquiera eso bonito que yo tengo, ¿sabes? Ni me daba cuenta de ello. Mira que me dan hasta ganas otra vez como me acuerdo y digo, Te jolín, emociona. me emociona efectivamente porque yo recuerdo, y además viene pandemia, no sé qué, entonces también, o sea, lo que ya traías Lo que acumulado, ya, pues ahora hace boom, ¿no? O sea, claro. te explota en la cara. Eh, y entonces más aún, más caos, más estrés, más de todo. Y entonces llegabas a casa y decías, no disfrutaba, ¿no? Ni un lado ni en el otro. Entonces ese era el caos, ¿no? En el que estaba de pronto metida, pero que al final no eres consciente tampoco, ¿no? Claro. Hasta que llega y pasa algo y de pronto dices, wow, ¿qué está pasando? Sino que es lo que te digo, en esa rutina metida, ¿no? Vas, trabajas, niño, no sé qué, esto, lo otro, eh, pero Sin sin ese esto, ¿no? disfrute. Pero fíjate lo que Sí, estás diciendo, Mónica, que es importante, es lo que estás diciendo. Gracias por abrirte así, porque hay muchas personas al otro lado que están pasando por esto, que aparentemente todo está bien fuera, pero dentro sienten un vacío, una infelicidad que tú has llamado. Dice, tengo la familia perfecta, tengo un trabajo perfecto, pero es como tu vida está como en piloto, bueno, está como no, está en piloto está en piloto automático, automático. no ves la salida hasta que de repente ocurre algo en la vida, porque a todos nos ocurre algo en algún momento, puede llamarse la noche oscura del alma. Yo he pasado también por ahí, bueno, tú me conoces, yo Sí, te conozco, hemos tenido rachas de, madre mía, ¿qué más me vas a traer ahora? exacto. Pero es verdad que la vida es simple y siempre nos va a poner por delante, a veces ya lo tenemos delante, todo delante de nuestras narices y no vemos la salida, pero hay ese clic, ¿no? Entonces, yo que te he visto, ¿no? En estos años que nos conocemos, yo sé que has pasado por momentos duros, ¿no? Y hemos pasado por baches, ¿no? Ahora arriba, ahora Baches, abajo, ahora arriba. exacto, sí, Pero montaña sí que rusa. hay, totalmente, pero sí que hay un momento en el que de repente esa Mónica, que yo he visto, que ya dice, me rindo, ya no, ya se acabó. Ahí, ¿qué pasa? Porque cuando yo hablo a la gente digo,
ríndete. ¿Cómo que me rinda? Ríndete a la voluntad de Dios, ríndete a tu divinidad, ríndete a eso superior que te sostiene. Cuando tú rindes, además lo dice, ¿no? En la Biblia, hágase tu voluntad. Cuando tú haces eso y te entregas, ya, y respiras, resoplas, tomas un aire, tomas una nueva respiración y haces. Y parece que algo se abre, no parece, algo se Ahí se abre abre. y de repente como que aquello que tenías delante todo el tiempo, ahora lo ves, pero cuando te rindes. ¿A ti te ocurrió Sí. así? No una, Una, bueno, sino más cuantas Cristina en este camino. ya. Te le decía, mira, y viniendo con el hilo de lo que estábamos hablando, luego te cuento otra más, pero pues justamente en ese proceso de estar en esa rutina y de un momento darme cuenta de que es que no estaba disfrutando, Uf, de es que decir, son es muy triste, ¿sabes? muy Para mí tristes. era muy triste y por eso de pronto todavía me da esa de Mónica, porque para mí mi tesoro más grande son ellas y mi marido, o sea, es decir, es mi familia, o sea, Tu es familia. lo que más. Entonces, decir, llegar un momento de decir, Colin, que es que no lo estás disfrutando. Estás con la cabeza en el trabajo, en lo que te Mm. dejaste, en lo que no te dejaste, en el problema, en lo que sé qué. Es decir, y cuando estás aquí, no estás presente. ¿No? Al final, ¿para qué estás haciendo todo eso que estás haciendo afuera? Si no es para ti y para ellos, ¿no? O sea, para Claro, que estemos bien. Durísimo. muy Para duro, mí no fue sé. durísimo. O sea, es sentarme un día, porque además fue un día jugando con las niñas, de ver que estaba pensando y la niña me hablaba y yo no estaba poniéndole atención a la niña. Y entonces, mamá esto, y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, No estabas presente, no estabas con estaba tu cabeza en presente. otro lado, claro. Exacto. Y sentarme a decir, ¿qué estás haciendo? Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Y además porque, claro, ya te digo, fue también el caos de pandemia, no sé qué, entonces de levantarte a las 3 de la mañana, ay, se me quedó el video, no sé qué, ay, tengo que hacer no sé qué, ay, y decir, Bueno, el caos de necesitas pandemia y no tan lejos que el año pasado, ¿no? El anterior, lo que pasasteis ahí en Valencia, también con otra, la Dana, también, exacto, la que Dana de también Valencia, porque tú estás allí, eso fue durísimo, pero tú es que mm, estabas en primera fila, ¿no? Como doctora sí, sí, atendiendo tristemente, a... además porque justo uno de los pueblos donde vivo fue uno de los pueblos pues, por donde pasó, afortunadamente no tanto Sí, como en otros, ¿vale? Pero bueno, sí, uf, tenido pacientes de aún todavía estar mal por las circunstancias, claro, por la situación. madre mía. Bueno, pero quiero que se abra esa lucecita porque voy a decir, a pesar de, o sin embargo, después de todo esto, esa es la experiencia humana. Nosotros no, nos dedicamos a enjuiciar todo lo que nos ocurre, pero cuando empezamos a quitar un poco el juicio de esto está bien, esto está mal, simplemente es voy a atravesar lo que tengo por delante y a rendirme, que me venga la solución, que Dios me la traiga, Dios o aquello lo que cada uno crea. Oye, de repente se empieza a abrir un mundo y de repente como que te cae la ficha y tienes un cambio de percepción, incluso un cambio de visión y mucha más claridad. Se abre a esa, te abres a la claridad. Mira, yo sabes que yo siempre lo pido, bueno, no sé si yo siempre lo repito, digo, yo me levanto por las mañanas, digo, hoy Cristinita, un día más viva. Ay, mira, tengo un cuerpo. Y le pido a mi ser siempre, tráeme claridad y discernimiento para el día de hoy. Qué bien. Estoy en tus manos. Yo no pido nada, pido claridad y discernimiento. ¿Por qué? Porque tengo un ego, no soy un ego, tengo uno. A mí lo tengo que poner a mi servicio. Ese es el trabajo, ¿no? Ponerlo al servicio para ser mejor persona, para servir más al mundo, ¿no? Mónica, vamos a entrar ahora en un tema que a mí me gusta ir a los temas invisibles, a la profundidad, porque claro, de una mente científica, racional, donde todo tiene que estar basado en evidencia, como médica, ¿ha tambaleado alguna vez esa visión? Tambaleado, no, te diría que no. Lo que Ujú. sí es me ha costado integrarla, o sea, Ok, integrar esas dos visiones. Es decir, ok, yo empecé a ver en la consulta que por mucho que tú estabas dando tratamientos, pastillas, cosas, la gente hay
obviamente no todo el mundo, ¿vale? Eso No no hay que todo. generalizarlo, pero muchos otra vez ahí, otra vez ahí. Dices, pero si es que vas y te repasas, dice, a ver si es que yo no estoy haciendo las cosas bien, Claro. vas, estudias, dices, no, pero si es que sí, ¿qué estás haciendo? Algo se me estaba quedando por el camino. Y entonces empiezas a decir, Jolín, ¿qué pasa? ¿Qué A pasa? ¿Qué pasa? Y a plantearte. preguntarte, ¿no? Al final las respuestas vienen también cuando empiezas a A preguntar preguntar, ¿no? todo. Si Cuestiónate. no, pues si no lo cuestionamos, entonces nada, nos lo comemos sin nada más. Entonces yo digo, ¿qué pasa que esta señora que le estás dando, que le estás diciendo, que le estás, no termina? O sea, y entonces empiezas bueno, yo a pesar del tiempo, a mí me gusta mucho hablar con la gente. Eso es de las cosas bonitas que a mí me gusta de la medicina de familia, que como tienes tu cupo, pues al final te los conoces, ¿no? Obviamente no Claro, a todos, no todos los 1400, pero a muchos sí. claro. Entonces empiezas a conocerlos y entonces ya sabes que es el hijo de él, el nieto de él, el abuelito de él, papá de. Entonces al final empiezas también a entrar en conocer a la persona, ¿sabes? No Claro, solo en bien. quedarte en el síntoma, ¿no? Entonces, cuando empiezas también a ver que hay algo más, dices, empiezas de pronto a ver, es que claro, aquí hay algo emocional que me está afectando al final. Entonces es cuando yo empiezo a cuestionarme y empiezo a entrar como en este mundo, ¿no? Ok. Primero con el coaching, luego con otras terapias, eh, y entonces empiezo a entender muchas cosas, ¿no? Empiezo a entenderlas, pero me ha costado In- mi trabajo integrarlo. el integrarlo, ¿no? El cómo podía unirlo y hacerlo mío también, obvio, porque al final Claro, lo aprendes y todo de todo, o sea, y de gente buena, pero al final tienes que hacerlo tuyo, ¿no? Eh, pero yo te diría que no tambalearlo, no tambalear, porque para mí son complementos, o sea, se necesitan, total. se necesitan. Pero, O sea, yo pienso que al médico hay que ir, que si el día que te tienes que tomar una pastilla, hay que tomarla. O sea, que si total. tú eres hipertenso, te la tienes que tomar, que si tú eres Ah, diabético, hay que pincharse la insulina si es necesario, pero probablemente ahí haya algo más que nos esté afectando, por ejemplo, para que eso no termine de ir lo bien que tenga que ir, por claro, ejemplo, ¿vale? exacto. Entonces por eso yo siempre hablo no de terapias alternativas, hablo de terapias complementarias, que terapias que hay que Exacto. integrar. O sea, porque esto Integrativas, es, exacto, exacto. integrativa y entonces por eso yo hablo de una medicina integrativa, porque es que no somos solo un cuerpo físico que tiene un dolor, ¿no? Yo trabajo mucho tiempo con mujeres con fibromialgia, No sé, tienen una carga emocional muy, muy muy grande, fuerte. que al final se ha reflejado en muchas, o sea, en ese dolor y que ese dolor científicamente está comprobado que esa carga emocional, que ese estrés, que esa ansiedad y eso aumenta, ¿no? Esa percepción que tienen del dolor. Recuérdame Entonces, luego, Mónica, perdona que te interrumpa, recuérdame luego, después cuando cortemos, que te explique unas cosas sobre cómo aliviar el dolor con unas técnicas que estoy experimentando. pues vale, me las Vale, cuento. sí, porque es muy interesante. Yo ayer lo hablaba con unas amigas que tenemos en común, con unas compañeras, y digo, yo siempre digo lo mismo, digo, somos una puñetera máquina biológica perfecta. Todavía la ciencia no nos conoce, no conoce esta biología tan potente. Y sí, podemos conocer una parte de cómo funcionan nuestros órganos, nuestro cuerpo internamente. Y más allá de todo eso, existe un cerebro al que todavía no se ha llegado a comprender el total. Y eso, esa es la evolución nuestra, ir comprendiendo. Y yo en mis carnes, en mi experiencia vívida, con mi sistema de creencias, mi nivel de conciencia en base a mí, sí que he podido descubrir mucho de ese potencial. Además, yo soy muy experimentadora, yo me meto en el fango cuando hay algo que me dicen de probar que tenga que ver conmigo, ¿no? Lo pruebo en mí, me experimento, digo, coño, qué poder tenemos los seres humanos. O sea, es un poder tan grande que se escapa a la Maravilloso. lógica. Y es biológico, cuidado, biológico, porque, claro, yo vengo del mundo de la espiritualidad
¿vale? Llámalo espiritualidad, pero me ha tocado estudiar mucha ciencia para comprender cómo funciona y al final te das cuenta de que esa magia en la mayoría de las veces es Biológica. interna y es biológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad o terapias holísticas o todo esto, ¿no? Déjame que cierre aquí porque está sonando. Finalmente, estamos hablando de la biología interna que todavía no está explotada. Y los que nos dedicamos a esto, a este mundo de la espiritualidad con diferentes técnicas y herramientas, lo que estamos es explotando esa parte de la biología que todavía la ciencia no puede poner aquí. Pero ya la estamos experimentando, ¿vale? Claro, porque fíjate, Cris, que ya hace, o sea, antes, hace ya unos cuantos años, cuando les decías es que eso es por las emociones, te decían que estabas hablando, ¿no? Que si era que tenía, exacto, que si tenías, que si te la habías fumado verde, o yo qué sé cómo decimos en Colombia. Pero claro, ahora ya es muy diferente porque entonces ya hay un camino biológico y Total. un camino científico en el que el psiquiatra dice que, por ejemplo, si hay una emoción, esa emoción o ese pensamiento te genera una cascada de cambios, ¿no? Cambios neuroquímicos, de Total. neurohormonales que te producen también en tu cuerpo un cambio, ¿no? Entonces, claro que hay biología detrás de, ¿no? Que no estamos Mucho. hablando de allí de espiritualidad y de, No, no, ay, qué no, no. bonito es y haciendo, ¿no? Palmas al sol o yo qué sé, sino, exacto, sino que sí que hay un cambio detrás de, ¿no? Biológico, que obviamente falta muchísimo por delante, pero que ya afortunadamente ya se empieza a vislumbrar, ¿no? Entonces, por Total. eso te decía que por ejemplo, en cuanto a las mujeres, en general al dolor, por ejemplo, que es Mm. algo que nos aqueja a todos, ya no solo en esas pacientes, sino que un dolor Todos lumbar, tenemos la dolores. migraña, el cuello, o sea, todo eso, por ejemplo, al final es un reflejo muchas veces de que hay algo, ¿no? Que nos está ahí incomodando y al que tenemos que observar, porque el problema es, yo pienso también que como vamos en ese caos, en esa rutina, al final no estamos observando y el cuerpo nos está mandando señales todo el día, Todo a el toda tiempo. hora, ¿no? Y desde Exacto. hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos detenemos a escucharlo, ¿no? A ver, Mm. ¿por qué es eso? ¿no? Yo cuento mucho esta historia y es el hecho de que me dolía a mí este hombro sobre todo. Y yo, pero ¿por qué me duele el cuello y el hombro? Y resultara que estaba así trabajando. ¿Sabes? Wow. Y cuando yo empiezo, digo, a observarme, digo, Mónica, ¿cómo no te va a doler si es que estás todo el día en tensión? Claro. Relaja, relaja. Y entonces ahora ya yo estoy tan observadora que cuando estoy así, enseguida, Mónica, baja. Entonces como que Claro. enseguida Ya ya lo él sabe regulas. que tiene, exactamente, que tiene que gestionarlo de Pero alguna fíjate forma. lo importante de la autoobservación, del conocer su cuerpo. Cuando yo digo conoce tu cuerpo, no es que conozcan la biología interna de tu cuerpo, No, no, no. no, no. Pero es, y Sino tus ayer lo hablaba, señales. todos los días y en todo momento nuestro cuerpo nos manda esas señales. Tú como doctora lo sabes y la gente que se observa también. A mí me tocó estar 3 años, me tocó porque elegí 3 años de autoobservación y yo no era consciente de que tenía muchos nudos en mi cuerpo y mira que yo era terapeuta, formadora, bueno, bla, 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 bla. Pero cuando yo empecé a trabajar mucho más profundo, o sea, yo pude disolver nudos en mi espalda, en diferentes partes del cuerpo, de los que no era consciente. Solamente el tomando conciencia de mi cuerpo en estado de relajación o meditación, el darme cuenta de dónde estaba ese nudo para después poder quitarlo. Y es simplemente con un cambio de pensamiento, con un cambio de creencia, con un cambio de... Bueno, hay un trabajo, yo digo que la espiritualidad también requiere técnica porque hay una técnica. No es que yo pongo las manos al cielo, como hemos dicho antes, ni damos palmadas. No, hay técnica. Pero bueno, el trabajo más importante para mí es la autoobservación. A partir de ahí lo que quieras. Exacto, por supuesto, porque te estoy hablando del cuerpo, pero te diría también con los pensamientos, por ejemplo, Bueno, ¿no? bueno. La higiene mental. Uy, por Ah, favor, qué cosa tan durísimo. impresionante. Yo no era consciente de ello, Cristina, de cómo
me trataba, por ejemplo, es decir, que uno dice a No te veces, no, es que es habla. en broma. No, no, o sea, no, es que estoy bromeando. No, no, el cerebro no está entendiendo que es una broma. Está asumiendo que tal, que eres boba o que eres tonta o como sea lo que te digan, ¿no? Entonces, el empezar a observar y cuando tú te sacas la lista, ¿no? Porque yo hice ese ejercicio de vamos a escribir, a ver, y dices, Todo lo que hay ahí. tela, Bueno, yo digo que tela. esto va a ser hasta el último aliento, vamos a estar ahí pendientes, pero qué importante es tener en cuenta, o sea, tomar conciencia, no podemos estar pendientes de todos los pensamientos, son muchos miles de pensamientos al día, No, pero obvio que no. en el momento que aparece el Pepito Grillo aquí, bla, 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 a joderte, dice, Exacto, para, pero eso hace la pararlo. diferencia. Eso Claro, hace la eso diferencia. es Mira la que, diferencia. exacto. Mírate que a mí me pasa una cosa muy graciosa y yo, por ejemplo, ya te digo que a mí me despertaban los pensamientos en plan a las 3 de la mañana. Se te ha olvidado hacer el informe de no sé quién. O Uy, tienes mañana que... uy, uy, Y uy, ya uy, te uy, quedas sentada con, madre mía, a las 3 de la mañana. Y empecé, bueno, todo qué este horror. camino y al final empecé a darle la orden al cerebro y dijo, a estas Claro, horas, no. no, A estas horas yo no voy a poner una receta si se me olvidó. A esta hora no vas a hacer el informe de no sé quién. A estas horas la niña ya hizo lo que hizo. Es decir, y entonces es muy gracioso porque a veces que me pasa, que a veces te despiertas, dices, y yo, a esta hora, ¿no? Mañana, a las 7 cuando me levante. Ahora no. Y me doy media vuelta y me acuesto a dormir. muy Entonces es muy bien. gracioso porque al final empiezas a educar también tu cerebro. Es que O hay que sea, educarlo. y entrenarlo, ¿no? Y entonces, pero obviamente observando qué era lo que me pasaba, ¿no? Porque si estás sumergido en esa rutina, Uf, es muy difícil pues empezar a hacer esos pequeños cambios, porque al final son pequeños, o sea, nada más con observarte, uf, entonces con observarte, y si ya eres consciente de, entonces ya tienes mucho ganado, porque entonces muchísimo. ya puedes empezar a decir, ay, pues no lo repito, o voy a cambiar Vamos a esta frase, cambiarlo. vamos a Claro. cambiar esta frase. Por ejemplo, con nuestras hijas, ¿no? Que al final yo, todo esto ha empezado, ya te digo, como con esa ilusión, de ese amor de también ofrecerles, ¿no? Una educación diferente, ¿no? Claro, Otros conocimientos. Eh, por ejemplo, con las niñas el otro, hace un tiempo me dice, no sé qué le pasaba, tenía unas cositas en la piel, no sé, unas lesiones, y mamá, pero ¿qué me querrá decir mi cuerpo con esto? Entonces, que ¡hala! ella ya se cuestione Wow. eso, digo yo, pues vamos a verlo. Entonces te sientas y hablas con ella y dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas que te dije lo de la amiguita? No sé qué. Entonces, Claro, eso ya es un mundo, porque si ella ya empieza a ya, cuestionarse, a entonces al final cuestionarse. las herramientas que les damos, ¿no? Son maravillosas, ¿no? Entonces, es fundamental, yo creo que empezar eso a observar y a preguntar y a decir, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo con este dolor? A ver, aquí puede ser sencillamente que estás en mala postura. Tampoco Claro, tienes que irte que a, bueno, es que obsesionarte tengo un tampoco. problema, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Tampoco hay necesidad, pero probablemente sea eso. Entonces decir, pues mira, me acomodo, me siento bien, me pongo un respaldo, yo qué sé. Claro. Entonces, pero es empezar a observarse en todo, en los pensamientos, en lo que te habla, porque La al final nos hablan palabra. las palabras. Entonces, de empezar, bueno, ¿cómo puedo cambiar esta frase para decir lo mismo, pero de otra perspectiva? O sea, un poco más, que no Claro. sea ese lenguaje, ¿no? Entonces, es un camino, yo creo que sobre todo de eso, de observación, sí. De observación. Mónica, yo tengo una curiosidad y te la voy a preguntar a ti como doctora. ¿Ha habido algún paciente en consulta o alguien que te haya roto los esquemas por completo y tu forma de entender la realidad? Es decir, algo que en medicina, yo sé que ocurre sobre todo en otros aspectos, no sé, en médico de familia, si tú tienes esa oportunidad de ver casos donde no entra la lógica, sino que existen otras vías, ¿no? Como que se han dado sanaciones o algo ha pasado que no responde a la ciencia. ¿Has podido tener algún Pues caso? así como tal una sanación, es decir, de que te hayan quitado una enfermedad y eso, no, o sea, no así en ese nivel, pues pero pero sí que De te digo, mejoras para que tú digas, sí, ¿cómo ha sido esto? sí, sí, de hecho, Eso, mira que
Ahí tengo una chica una paciente, vamos, que es súper bonita y trabajé en los dos mundos, o sea, allí y aquí, ¿no? Con ella. Ajá, Y, y la mejoría ha sido brutal. estupenda, muerta, ¿no? Monumental, o Qué sea, guay. porque no, no entendía ella misma, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Es decir, tengo esto, me pasa esto, es que como que me ha visto un tuerto, ¿no? Es que dice, no, me ha Ah, mirado un sí, tuerto, me mira un tuerto, sí. exacto, es que me pasa esto, me caigo, no sé qué, esto, lo otro, y luego preguntar y decir, bueno, ¿todo está bien? Sí, 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 todo está bien. ¿En serio todo está bien? Y, y algo me dijo que dije yo, vamos a tocar aquí la tecla. Y tocas esa tecla y se te ponen a llorar. Y la tecla es las relaciones, por ejemplo, con su familia, ¿no? Entonces, Quiero hacer un inciso porque has dicho de repente como que te viene algo. ¿Qué mm, pasa ahí, Mónica? Porque antes no tenías en cuenta eso. no, para nada. Fíjate lo que estás diciendo y esto me parece súper importante, súper interesante. Ya te digo que, bueno, la gente que nos vea, que se cuestione absolutamente todo. Cuestiónate todo. Lo que decimos aquí, lo que se dice en otro lado, cuestiónate Claro, todo. Pero sí es importante ese paso que tú das, en este caso con esta chica, que dices, ostras, de repente tienes una visión más abierta, porque tú estás abierta y ya conoces herramientas, y te llega algo. Yo cuando dicen te llega algo, puede ser canalizas algo, te llega de dónde, a ti qué más te da de dónde llegue, si la realidad es que llega y te llega la pregunta correcta y perfecta para esa exacto, persona, y esa persona con una, es como tocar así y ¡puff! Soltar. tal cual. De dónde viene eso? ¿Cuándo empezaste a hacer eso, Mónica? Es que eso es muy... ¿Cuándo te diste cuenta de que eso era muy efectivo? Con esta chica además, ¿no? Pero dejas que te llegue esa información. Yo creo que, ya te digo, como todo este camino me ha ido abriendo, bueno, yo creo que yo siempre la he tenido. Fíjate lo que te digo, ¿vale? Sí. Porque de hecho a mí toda la vida me ha gustado pues como toda esta parte de más, o sea, holístico, espiritual, Claro. pero eso que al final te estudias medicina y es verdad, te vuelves muy científica, ¿no? O sea, muy cuadriculado, protocolos, libros, lo que dicen. Entonces como que de pronto te distancias un poco de las cosas. Pero yo creo que el volver como a ese camino me ha hecho reencontrarme con esa Mónica que le gustaba eso, ¿no? Que tenía mira, eso hace parte de la esencia de Mónica, ¿no? Ah, De esa espiritualidad. eh, y por ejemplo, yo ya ahora mismo cuando yo te veo, cuando veo un paciente delante, yo no solo veo este que viene a contarme de qué le duele, qué le pasa, qué, sino que ya veo algo más ahí detrás, sobre todo, ahí a ver, detrás. como sobre todo con ese paciente que Mm. vuelve y que, ¿no? Y que ahí se te estanca, ¿no? Porque dices, ¿qué pasa? Que ahí esto no termina de avanzar. Hay algo más, hay algo más. Y justamente, bueno, con esta chica, eso yo, mira, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Y volvía y preguntaba, ¿no? Pero entonces, bien, ¿no? Sí. Ah, Eh, y me dice, en este caso, la quiero un montón, ¿sabes? Porque además fue una experiencia muy bonita. Eh, Le digo, ¿sabes que todo lo que pasa del lado izquierdo, ¿no? Es relacionado con la madre. Boom. pum, Y ahí fue. listo. Entonces, pero claro, yo ese conocimiento no lo tenía antes, por supuesto, ¿no? Y fue como, o sea, como que lo vi tan claro, Cristina, no sé, fue como, aquí Mucha pasa claridad. mucha claridad, ¿no? Entonces, eh, enseguida le resonó, ¿no? Porque tú lo puedes decir, pero si a la otra persona Claro, no, o sea, eso ya, obviamente, la que le tiene que resonar es a esa persona, sí. le resonó. Y entonces luego ver cómo lo trabajas, cómo se trabaja y cómo mejora realmente la vida de la persona, Qué fuerte, es ¿eh? súper bonito, es muy, muy lindo, la verdad, de ver cómo,
cómo empiezan también a ver, ¿no? Las cosas De otra desde manera. otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? El otro día también le dije a otra, tiene un dolor cervical y es que no, es que está, algo tengo malo, algo seguro, la resonancia que no sale. Digo, tranquilidad. O sea, no pasa nada, no. O sea, siempre hay como esa, ¿no? Nos pasa mucho esa negación de que todo está bien. Y cuando empiezas a rascar un poquito, a preguntar un poco más de, bueno, y aquí, la casa, sí, el trabajo, con los compañeros. Bueno, sí, es que entonces Ahí empieza. ahí, ¿no? Ahí es donde estás. Empiezas a indagar sobre todo, ¿no? Y entonces Total. la gente, yo creo que cuando les preguntas o empiezas a de esa forma como a rascar, empiezan a ser conscientes también porque yo creo que siempre hay esa intención de poner como esa negación, ¿no? Ante las cosas que nos pasan, como de pronto de no querer darle importancia, pero al final la tiene y tiene mucha Total. para cada uno, Mucha. obviamente. Mm. Fíjate, ¿tú crees que la medicina del futuro, porque para mí es así, ¿no? ¿Cómo es para ti esta medicina? ¿Tú crees que volverá, y te digo volverá a ser, porque en antiguas civilizaciones ya lo era, volverá a ser como tú la estás viviendo ahora? Yo ¿Cómo va a ser esa confío, medicina? yo confío en que sigamos avanzando en esa medicina integral, en esa medicina integrativa. De hecho, la medicina china es así, ¿no? O sea, es muy, tiene muy en cuenta la parte de esa espiritual, emocional, o sea, que al final, y ahí están, ¿no? O sea, están bien y están Total. perfectos y es muy sabia esa medicina, la medicina china. Yo creo que, y yo confío, y esa es mi intención, ¿no? De seguir avanzando en ese sentido, de hacer esa En ese medicina. sentido. Sí, yo ya no Fíjate, me veo, Cris, haciendo, o sea, haciendo las cosas de otra forma, de ¿sabes? otra No soy forma. capaz, no Ya. me veo, o sea, yo en esos momentos, y tú sabes, también esos momentos de bajón, esas noches oscuras de decir, ya, lo dejo todo y para qué me complico la existencia, o sea, ya está, yo tengo mi trabajito, mis cositas, o sea, mis niñas, y luego decir, pero ¿cómo? O sea, no puedo, No no, puedes. o sea, es que ya hay una visión tan amplia. O sea, yo no puedo pasar, si tú Tú no vienes y me puedes cerrar cuentas los una, ojos ya. ya Ya no no soy capaz, puedes. no puedo. O Ya sea, para no atrás no puedo se verte a puede. ti y que me vengas y me cuentes una cosa y yo estar viendo y pensando que detrás hay algo y quedarme callada. Ya no puedes. No, Mira, no. aparte de que, bueno, ya me estás diciendo, ¿no? Que aparte de lo que ves en consulta, estás mirando el mundo emocional. ¿Tú crees que en algún momento también se mirará el mundo energético en el espectro de la medicina? Yo creo que ya empieza a haber, Ya empieza. yo creo que ya empieza a haber esas primeras visiones, ¿no? O Ok. sea, de la medicina cuántica, de la medicina más energética, que como todo te lo digo, o sea, para mí es todo un Todo es integremos, único. Ujú. un integremos, porque al final el ser humano es eso, es espíritu, es mente, es cuerpo, es emoción, Es ¿no? alma, todo, Es todo. alma. Entonces, claro, como al final si estamos viendo solo desde esa medicina física, entonces nos estamos quedando cortos, muy cortos en lo que, en ese tratamiento, llamémoslo de alguna forma, Claro. que le estamos haciendo al paciente. ¿Verdad? Entonces yo confío en que sí, yo sigo de hecho a médicos que ya van hablando de esa parte ya más energética, ¿no? Profundo. Entonces yo creo que exacto, yo más profunda en ese sentido y entonces yo confío en que sí, en que vayamos avanzando hacia eso. O sea, nos queda mucho por delante, pero yo confío en Bueno, que sí que avance en ese paso. de hecho, por poner un apunte aquí también, y en la física cuántica hay un debate ahí muy fuerte. Es que la gente habla de espiritualidad con física cuántica. Vamos a ver, señores, la física cuántica te está explicando muchos de los fenómenos que ocurren hoy en día a nivel energético. Llámalo cuántico, llámalo espiritual, llámalo ciencia. Al final, esa desunión que tenemos a día de hoy con todas estas partes es solo una cosa, para mí es solo una cosa. A mí me tocó estudiar parte de la cuántica, yo no soy física cuántica ni mucho menos, pero me tocó estudiar la cuántica, la biología, bioquímica, estudiar el ser completo, Mónica,
para darme cuenta de todas las capacidades que tenemos y de que todo tiene una explicación. Hay veces que la explicación todavía no la tenemos escrita en los libros, Eso pero es lo que existe, pasa. existe y está experimentada por médicos, por científicos, por grandes universidades. Entonces, a toda aquella persona que diga esto que me están contando, por favor que investigue por su cuenta, que va a encontrar la respuesta. Porque lo que sí tenemos claro, mira, antiguamente cuando yo decía todos somos energía, no se me entendía. A día de hoy, Mónica, cuando yo digo todos somos ¿Entiendes? energía, se entiende. ¿Por qué? Porque tú eres un campo energético, tienes un campo electromagnético y funcionas de X manera. Y no lo voy a explicar. Mírate en YouTube, busca vídeos que te expliquen cómo funciona el ¿Cómo campo funciona? electromagnético de cada persona. Y te vas a dar cuenta de que existen cuerpos que están superponiendo a este físico. Yo digo, mira, tú vas a la playa. Yo le explico esto a la gente. Digo, cuando tú vas a la playa, te tumbas en la arena. Tú ves la energía en forma de onda que sale de la arenilla, ¿no? Esa es la energía en forma de calor, pero que nosotros desprendemos esa energía. Y esa energía se puede modificar, se puede romper, se puede restaurar y os pueden ocurrir muchas cosas. Y esa energía que yo tengo cuando estoy con alguien es como que se pueden mezclar, se pueden incluso romper, se pueden existe, aunque no lo veas y no lo creas. Métete a investigar porque esto es ciencia. Ni esto es magia ni es nada, es ciencia pura y dura. No, yo quería dejar este apunte porque muchas veces cuando hablamos de la parte energética es como ritual. Digo, no, 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 no. Tú eres un cuerpo No, energético, exacto. Somos energía, exactamente. total, y necesitamos energía aquí, Efectivamente, el además. sol, y de muchas maneras. La En tierra. fin. Todo. Entonces, que yo digo que la gente investigue por su cuenta, que no nos crean nada, que investiguen, que todo está escrito, incluso lo que no está escrito está siendo experimentado por miles o millones de personas en el mundo. O sea que ahí lo dejo. Moni, ¿qué le dirías a esos sanitarios, no? Que sienten todavía, o sea, que sienten que hay algo más, pero que todavía no se atreven a explorarlo. Pues yo qué les diría, yo les diría que no tengan miedo a abrirse, porque yo creo que la historia está en que como eres médico, parece que no puedes de pronto experimentar o en Ya, otras, ¿no? En otras áreas. Entonces, yo creo que eso, de que no haya miedo a abrirse, porque al final va a haber un camino en el que vas a crecer total. primero y luego vas a poder acompañar, ¿no? Ya sea que estés desde tu consulta sin más, ¿sí me entiendes? No necesariamente tienes que aprender más cosas para hacerlo diferente, ¿no? O sea, para trabajar en otra cosa. Pero yo creo que en ese momento de que nos quitamos ese miedo y nos abrimos a la oportunidad de ver otras opciones, es que Otras eso es opciones. sencillamente como dices tú, investiga, Total. lee, o sea, ábrete, ¿no? Yo creo que es abrirnos a esa oportunidad. Creo que empezamos también a tener un cambio en nosotros, pero también al final en el mismo paciente que tenemos delante, porque ya sin más, tú ya haces esa pregunta, como decías tú, de, ¿y con su marido bien? Y te dicen, no, es que, o- y sus Ujú. hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, pero al abrirnos es Cuando te abres. cuando te abres, ¿no? Porque si no, no se te Nada. ocurre, no se te ocurre, no es Es porque que no te llega la no te llega, información. efectivamente, No no es te porque uno llega. sea malo, ni porque a uno no le importa el que tiene delante, no es eso, No te sino que llega. sencillamente no te llega esa información, como no estás abierto ahí, Moni, yo creo además que cuando las personas se abren, en este caso, tú que ya estás haciendo, que atiendes a personas en consulta, ¿no? Como médico de mm, familia y que ven más allá, al final esto también ayuda a acelerar los procesos. O sea, acelerar un proceso de sanación para que la persona al otro lado identifique o se dé cuenta antes de lo que está ocurriendo con su cuerpo. Para mí eso es una aceleración en la sanación de la claro. persona, a muchos niveles, a muchos Claro, porque niveles. al final, por eso te digo, porque al final estás ayudando a que esa persona de pronto con esa pregunta
empiece a ser consciente de algo Total. que estaba dejando pasar por no darle importancia, porque no lo ven, ¿vale? No lo sabe Entonces, identificar. exacto, no lo sabe identificar. Mira que eh, hace un tiempo me llega una persona y me dice, es que no sé qué me pasa. Digo, pero es que tengo ganas de llorar, es que no sé. Digo yo, pero que estás triste, enfadada, es que no lo sé, es que no lo sé. Entonces ya solo siéntate, respira, vamos a mirar un momento a ver qué es. ¿Es rabia, es tristeza? ¿Qué es? Entonces ya cuando haces eso, Eso. ese pequeño gesto de preguntarle, bueno, pero ¿qué emoción estás? No, no, es que no sé, no sé, no sé. Entonces, claro, ya solo con eso estás ayudando a, a que la otra persona empiece a decir, bueno, a ver, es que estoy triste, tengo rabia, ¿qué fue lo que realmente pasó para que yo estuviera en estas circunstancias, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, si no estás abierto, pues de las emociones no preguntas, ¿no? No, no te sientas a decirle, bueno, a ver, es emoción, es rabia, es Ya. tristeza, es que, ¿no? Entonces, solo con ese pequeño, fíjate el nivel de la gente, de muchas veces como estamos, o sea, estamos inmersos en ello, que no sabemos ni qué nos pasamos, nos estamos ya desbordados, llorando o con ansiedad, pero realmente no nos hemos sentado a ver qué es lo que nos está desencadenando todas esas emociones al final. Mónica, ¿tú crees que el cuerpo habla lo que Sí, el alma calla? sí, 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 Sí. sí, El cuerpo te habla lo que el alma calla. sí, 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 por supuesto. Yo lo veo cada día, o sea, se Cada ve, día. claro, ¿sabes? Esa gestión de la ansiedad, el dolor, Ya. ¿sabes? Te está hablando ya no solo de que el cuerpo porque te duela, sino porque al final hay una situación, por ejemplo, de no estoy bien en este trabajo, siento que no lo estoy haciendo bien, siento que algo me falta, o sea, eso ya te genera esa, y como no lo expresamos, no lo comemos. Claro. ¿No? Esas madres de, no, es que estoy aquí aguantando y aguantando, y entonces al final me duele aquí, me duele allá, me duele acullá, y al final dices, pero a ver, ¿qué pasa ese? No, es que, dígalo, no, 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 es que yo no soy capaz de decirlo, no, yo todo Hay para que adentro. ver, ¿eh? Qué Entonces, fuerte. sí, habla. Esa es la forma No te- del cuerpo hablarnos, ¿no? Y del alma al final, más de decir, oiga, estoy aquí, pero Hola. hola, mírame, ¿no? Entonces te Claro. decía, de hecho, fíjate que en el último año yo también, por eso te decía, no hay una noche oscura, hay unas cuantas No. al final, pero de decir, voy a soltar esto porque hay algo que no encaja aquí. O sea, de estar en un proyecto y decir, inténtalo, 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 y al final decir no. O sea, y ponerte a llorar como un niño Ya. chiquito, ¿no? Hacer tu Y no, duelo eso. y decir, bueno, ¿hacia dónde tienes que mirar? Y Para adentro, fíjate, para adentro. No hay otro sitio no hacia hay dónde otro. mirar. Pero El- llegar ahí no es fácil porque primero hay que ser consciente justamente y empezar a observarnos pensamientos y todo lo que estábamos hablando y de poder decir, bueno, no queda otra. Lo que pasa es que da miedito mirar ¿Sabes porque a saber qué? qué se encuentra uno. Yo lo digo, y lo digo así, digo, hay que ser jodidamente honesto u honesta para ir Bueno, hacia adentro. Te va a doler, muchas veces duele, porque duele, pero no podemos sufrir por ello. El dolor, tú sabes que el dolor es una emoción, tenemos que atravesarlo, gestionarlo. Sin embargo, si tú sufres por ello, eso ya es elección tuya. ¿Vale? Pues el dolor es parte de intrínseca nuestra para gestionarlo, atravesarlo, sentirlo, porque hay que sentirlo. Ahora, sufrir no. Y la mayoría de las personas hoy en día están en sufrimiento. De hecho, a mí todos los días digo lo mismo. No, qué rabia. Digo, las guerras que hay fuera son internas. mm, Todo el reflejo de lo que hay fuera de todas las guerras son guerras internas en cada una de las almas que de estamos una, aquí. Y tienen que reventar de alguna manera. Y reventar no es malo. Es todo lo contrario, es una liberación. Exacto, nos Es genera un cambio, ¿no? liberar, Para liberar. liberar. Y el asumir.
no nos han enseñado el ser coherentes con nosotros mismos, Uf, punto número uno, el ser responsables, porque estamos acostumbrados todos, voy a generalizar, ¿vale? Voy a generalizar en todos, la mayoría de personas no asume el 100% de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso implica ser jodidamente honesto y honesta y decir, no, no es culpa del gobierno, no, no es culpa de la crisis, no, no es culpa del vecino, de mi padre, del hermano, del no sé qué, del trabajo, no, es mi responsabilidad. Y no nos han enseñado a eso. Y es duro a la vez que es muy simple. Porque ese es el trabajo también interno, el alma te está poniendo ahí como a ver si dejas de resistirte de una vez y lo confrontas y te das cuenta de que no pasa nada. Eso está ahí, ok, atraviésalo y ten en y cuenta está que ahí no es para un fuera. aprendizaje, ¿no? Porque Total, yo desde que empecé a ver justamente las cosas desde esa perspectiva de qué me está queriendo mostrar esta es situación, decir, también dejé de sufrir, ¿ves? ¿sabes? Dejé de sufrir y mucho, Cris. Yo, a mí, Ángela, y bueno, y las niñas que patisque, ¿no? El patisque de res que dicen aquí en valenciano como de que padeces mucho, ¿no? Sufres mucho. Y yo era esa, que si esto, que si la, Sufridora, que si sufridora, que si hay que comprar, que si hay que hacer, que si no sé qué. Y con ese, ahí todo el tiempo, sí. ¿no? Ya no necesariamente porque hubiese un problema, sino sencillamente como ay, siempre hay una cosa, ay, Ma- ay, ay, ¿no? Con ese sufrimiento existencial al final de decir, "Híjole, no llego a todo, no sé". Ahora dice, ahora lo vivo desde qué me está mostrando esto, qué aprendizaje tiene y de que Total, todo es perfecto, ¿no? Es decir, todo es perfecto para mi aprendizaje. No, yo no quiero decir cuando hablo de que todo es eso perfecto, es que es, todo, toda mi vida es color de rosa, no, no me refiero a eso, sino de que todo es perfecto para mi aprendizaje, ¿no? Porque algo me está mostrando. Y desde ese momento, uy, yo he dejado de sufrir un montón. ¿ves? Es que el Vivo con sufrimiento es tranquilidad. elección. Cuando te das cuenta, dices, Exacto. es una elección, dolor. Tú tienes que pues ya ves tú, noche, cuando no sé quién me dijo una vez, yo ya he pasado mi noche oscura del alma. Digo, digo, No, no, pues no. te queda una vida por delante. Digo, porque esto es continuo. Pero es verdad que cuando entras en este camino del autoconocimiento, digámoslo, eh, todo se acelera, los procesos cada vez duran menos. ¿Por qué? Porque eres más consciente, porque Exacto. identificas antes y puedes gestionar antes. Eso no Efectivamente. evita que tú tengas dolor, que tú tengas enfermedad, no, No. pero vas a identificar y te vas a parar a decir, ostras, como dices tú, ¿qué me está enseñando este? ¿Cuál será el aprendizaje? No lo veo. Bueno, le voy a preguntar, yo hay una cosa que siempre he dicho de toda la vida, digo, acuéstate y consúltalo con la almohada, que no es más que dejar en tu divinidad, en tu esencia, cada uno como lo quiera, digo, acuéstate y consúltalo con la almohada, que por la mañana vas a tener la solución. Y ocurre porque tú ya estás mandando, tú ya estás creando esa orden para que tu inconsciente, tu subconsciente te la saque. O sea, es tan simple como eso, el consúltalo con la almohada y te Mm. aparece. No sufras. ¿Que hay dolor? Hay dolor. Pero no, Claro, no te enganches a ese dolor. exacto, hace parte también del ser humano, ¿no? El hecho de que Total. haya todas esas experiencias, pero ya te digo, yo lo vivo desde ahora, eh, o intento, obviamente, como dices tú, ¿no? A veces lo ves y dices, oh, ¿qué pasa aquí? Pero tienes ya esa capacidad de reconducir de pronto las cosas y de ver, a ver y preguntarte qué aprendizaje hay, ¿no? ¿Qué está ahí? Y de sentarte. Eh, como a conectar contigo mismo, o sea, yo me siento y conecto con, o sea, como de Contigo. darme ese espacio, de Mm. conectar con mi alma, ¿no? Con mis guías también, de decir, ¿qué aprendizaje? O sea, yo no lo estoy viendo, voy a mirar hacia adentro, Ya, que a ver qué hay en ese camino, qué me está queriendo mostrar estas circunstancias, qué me está queriendo mostrar aquello que me ha pasado, esa discusión con o ya. este problema de. Y Mónica, de esa forma yo he dejado, o sea, vivo muchísimo mucho más más tranquila. libre. Libre, esa es la palabra. O sea,
La libertad empieza por ahí, por autoconocerse, por hacerse responsable, por tomar decisiones, porque la espiritualidad sin acción para mí es evasión. O Ujú. sea, hay que tomar acción, hay que ponerse en marcha. No me digas que no sabes cómo hay miles y miles y millones de personas que nos dedicamos al servicio, a ayudaros a vosotros con nuestras herramientas que ya están experimentadas, que la ciencia habla de ellas, no solo es espiritualidad, sino que hay ciencia detrás, que hay un respaldo y mucha evidencia también, ¿no? De mucho testimonio. Mónica, yo quiero que si hoy una persona, ¿no? Que nos está escuchando siente que aparentemente su vida está bien, pero que siente ese vacío que no sabe explicar, ¿tú qué le dirías desde tu verdad? Y lo último, bueno, te voy a hacer luego otra pregunta, la voy a tener aquí. Pero ¿qué le dirías desde tu verdad a esa persona? Yo te diría que hay que parar, primero que todo, Parar. respirar y mirar hacia adentro, o sea, mirar, Sí. observar. Mira, Te wow, diría que primero que todo hay que detenernos, Cristina, porque estamos pararse, inmersos en este día a día de hacer, hacer, hacer y hacer hacer, ¿vale? Y, y lo más importante es ser, o sea, es cómo soy yo, ¿no? como soy, como Pensamientos, mis siento. emociones, mi acción, o sea, soy coherente y de preguntarnos justamente eso, ¿no? De si estoy siendo coherente conmigo misma, porque Mira, estamos, yo creo que, y por ejemplo, creo que de pronto a las mujeres nos pasa mucho de que estamos, que si el trabajo, los niños, los, o sea, los papás, los abuelos, o sea, todo como hacia afuera, ¿no? Dando, dando, ya, dando, dando. Entonces, es, ¿y yo qué quiero, ¿no? Realmente. Entonces, me detengo, respiro, porque el respirar fíjate, fisiológicamente también nos da, ¿no? Ese momento como de conexión con el cuerpo y ya luego empezar obviamente a escribir o empezar a decir, bueno, ¿qué quiero? Observar qué quiere mi cuerpo, observarte, porque entonces eso va a hacer que yo o siga por ahí, ¿no? Por donde no quiero, o empiece a ver que sí quiero y empiecen a aparecer las cosas porque la energía empieza a moverse por ese camino, ¿no? claro. Entonces empieza a ver qué quiero y a preguntarte realmente, esta Mónica, esta Cris, ¿qué quiere realmente? Entonces le diría justamente eso, parar, respirar y preguntarse, observar y preguntarse qué quieres, ¿no? En ¿Qué este quiero? momento para tu vida. Autoobsérvate. Mm, Wow, pues a todas las personas que estén al otro lado, que paren, respiren. Yo digo siempre, ponte la mano en el pecho y escúchate, ¿no? Más siente. allá de... Ujú. Moni, por terminar ya, ¿cuál es la misión que tu alma ha venido aquí a hacer a este mundo? La misión de mi alma, pues acompañar y, y yo creo que entregar, pues como todo ese amor que yo tengo, ¿no? No solamente amor viéndolo desde la parte de enamorarnos, ¿no? Sino de ese amor de, de acompañar, de ayudar, de Sí. poder guiar de pronto a esa persona. Y, y esa es lo que mi alma ha venido a hacer, ¿no? Yo siempre creo que es más desde que escogí o mi alma escogió el ser médico, ¿no? En este plano terrenal, ha venido como caminando hacia ese proceso, pero le faltaba un alguito, le faltaba un algo y es el que ha encontrado ahora y ahora tiene una Wow, visión mucho más amplia de. amplia. Eh, Así que mi alma ha venido a ayudar, a acompañar, a ser feliz con ella misma porque no hay más camino que esa coherencia, seguir trabajando con esa coherencia conmigo misma Total. y, y de esa forma poder estar también y dar, ¿no? A los demás. Wow, qué bonito, Moni. Y cómo me alegro de que estés aquí ahora, en este punto, o en este puntazo. Y qué importante todo lo que hemos hablado, porque sí que es verdad que para poder dar, para poder acompañar, para poder hacer, primero tienes que reconocerte, sentirte merecedor,
sentir que tú puedes, sentir cuál es tu chispa divina y reconocerte. Y cuando te reconoces, ¡fum! O sea que felicidades a esta médica del futuro, a todos los médicos que estén aquí viéndonos, por favor, que abran la mente, pero no solo la mente, que abran el corazón. Mira, Mani, yo he descubierto últimamente a través de la hipnosis, ¿vale? Entonces, sabes que yo siempre he trabajado con la hipnosis, pero ahora lo hago súper, bueno, he descubierto la hipnosis rápida que acelera muchísimo y digo, parece magia y es el potencial que tenemos. Estoy descubriendo cosas que yo creo que la ciencia hoy en día todavía no lo... Y lo estoy experimentando. Que te asombra todo, a que sí que asombra, o sea, yo hago cosas conmigo, impresionante, con la gente que dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, sí. Wow, ya ves. Wow, el efecto wow. El efecto wow, o sea, pues yo invito a la gente a que se dé esos momentos de experimentación y también digo, sin tomar nada, no hace falta que te tomen nada ni que nada, ningún ritual, es solo tú contigo. Sí, o sea, exacto, que es que no hay necesidad simple, nada. Wow. Pues Mónica, nada más. Ha sido un placer, un gusto, como siempre, el que hayas aceptado venir aquí a este espacio, que además es nuevito, y nos vemos a la próxima. Bueno, Moni y yo ya nos conocemos hace años, así que nos vamos a seguir hablando. Nos vamos a seguir hablando. Y vamos a seguir despertando almitas y haciendo clic en todas esas personitas. Así que te mando un abrazo a ti, a las niñas, a Ángel, un besazo. Un besito también para muy fuerte. Y a todos los que estáis aquí, por favor, suscribiros a los canales, al canal YouTube, suscríbete, deja un comentario, sigue a Mónica, arroba doctora Mónica Quintero, la tienes en Instagram, y a mí como Cris Cole_oficial, conócenos un poco más y cuestiónate todo lo que hemos dicho aquí. Así que un besito. Hay que abrir la mente, que eso nos va a dar el clic para cambiar. Vale. Adiós.